La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 9, párrafos 54 al 66. Continuación de la explicación previa. Pero si dudas su igualdad porque ese nombre fue dado después que se vaciara de la forma de Dios, le deshonras al ignorar el misterio de la humildad que asumió. El nacimiento de su humanidad le trajo una nueva naturaleza y su forma fue cambiada en esa humildad por la asunción de la forma de siervo. Pero ahora, el recibir el nombre le restaura su igualdad de forma. Pregúntate, ¿qué es lo que recibe? Si el nombre es algo que incumbe a Dios, entonces el recibir de la naturaleza que recibe no atrofia la divinidad en la naturaleza que concede. Otra vez, las palabras "y le dio el nombre" envuelve un misterio en el dar, pero el dar el nombre no implica otro nombre. A Jesús le es dado que a Él toda rodilla se doble de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor en la gloria de Dios el Padre. El honor le es dado que sea confesado en la gloria de Dios el Padre. ¿Le oye decir, el Padre es mayor que yo? Conócelo también, de quien se dice esto en recompensa a la obediencia. Y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Óyelo decir, yo y el Padre somos uno. Y también, el que me ha visto al Padre. Y yo soy en el Padre y el Padre en mí. Considera el honor de la confesión que le es dada, que Jesús es Señor en la gloria de Dios el Padre. ¿Cuándo entonces es el Padre mayor que el Hijo? Seguramente cuando le da el nombre que está sobre todo nombre. Y por otro lado, ¿cuándo es que el Padre y el Hijo son uno? Seguramente cuando toda la lengua confiesa que Jesucristo es Señor en la gloria de Dios el Padre. Sí, entonces el Padre es mayor por su autoridad que concede. ¿Es el Hijo menor por la confesión que recibe? El que da es mayor, pero el que recibe no es menor, pues Él es uno con el que da. Si no se le concediera ser uno con Dios el Padre, sería definitivamente menos que el Padre. Pero si se le concede estar en esa gloria en la cual el Padre está, vemos en la prerrogativa de dar, que dar es mayor, y en la confesión de lo dado, que los dos son uno. El Padre es, por tanto, mayor que el Hijo. Manifiestamente es mayor el que hace a otro ser lo que él mismo es y que imparte al Hijo la imagen de su propia naturaleza no engendrada por el misterio del nacimiento, y quien engendra de sí mismo a aquel que tiene su propia forma y restaura de nuevo de la forma de siervo a la forma de Dios. Quien trabaja es ese Cristo nacido de Dios de acuerdo al Espíritu en la gloria del Padre. Pero ahora Jesucristo, muerto en la carne, debe una vez más ser Dios en la gloria del Padre. Cristo dice que va al Padre, revela la razón del gozo de ellos si ellos le aman, porque el Padre es mayor que Él. Número 55. Después de la explicación que el amor es la fuente de este gozo, porque el amor se regocija que Jesús sea confesado en la gloria de Dios el Padre, luego expresa su derecho a recibir de regreso esa gloria cuando dice, porque el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada conmigo. Juan 14:30. El príncipe de este mundo no tiene nada con él, pues estando en la condición de hombre, habitó en la semejanza de carne de pecado, sin el pecado de la carne. Y en la carne condenó al pecado por el pecado de haber sido condenado. Entonces, al dar obediencia al mandato del Padre como su único motivo, agrega, pero para que el mundo pueda saber que yo amo al Padre, pues así como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levántense, vámonos. Juan 14:31. En su celo por hacer el mandamiento del Padre, se levanta y se apura a completar el misterio de su pasión corporal, pero al siguiente momento abre el misterio de su asunción en la carne. Por esta asunción estamos en Él, como las ramas del viñedo, y a menos que Él sea la vid, no podemos llevar buen fruto. Nos exhorta a permanecer en Él por la fe en su cuerpo asumido, para que el Verbo, al haber sido carne, podamos permanecer en la naturaleza de su carne, como las ramas en el vino. Él separa la forma de la majestad del Padre de la humillación de la carne al llamarse a sí mismo la vid, la fuente de la unidad de todas las ramas,
y al Padre el viñador, quien corta las ramas inútiles para ser quemadas en el fuego. En las palabras, el que me ha visto al Padre, y también en las palabras que les hablo, no las hablo de mí mismo, sino del Padre que habita en mí, Él hace sus obras, y también de las palabras, créame que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él revela la verdad de su nacimiento y el misterio de su encarnación. Luego continúa su discurso hasta donde dice, el Padre es mayor que yo. Y después de esto, para completar el significado de las palabras, se apresura a dar la ilustración del viñero, la vid y los pámpanos, que lleva nuestra atención a su sometimiento en la humillación corporal. Él dice que irá al Padre porque es mayor que Él y que en amor se regocijará, es decir, irá al Padre y recibirá la gloria del Padre. Con Él y en Él será glorificado, no con un honor nuevo o ajeno, sino con el que tenía antes. Si Cristo no entrara con Él en gloria para habitar en la gloria de Dios, tú podrías desestimar su naturaleza. Pero si la gloria que recibe es la prueba de su deidad, reconoce que el dador es prueba que el Padre es mayor. Número 56. ¿Por qué distorsionas la encarnación en una blasfemia? ¿Por qué perviertes el misterio de la salvación en un arma de destrucción? El Padre que glorifica al Hijo es mayor y el Hijo que glorifica al Padre no es menor. ¿Cómo puede ser menor cuando está en la gloria de Dios el Padre? ¿Y cómo puede el Padre no ser mayor? Por tanto, el Padre es mayor porque es Padre, pero el Hijo, por ser Hijo, no es menor. Por el nacimiento del Hijo, el Padre se constituye mayor. La naturaleza que pertenece a su nacimiento no hace que el Hijo sea menor. El Padre es mayor, pues el Hijo le pide gloria para la humanidad que ha asumido. El Hijo no es menor, pues recibe su gloria de regreso con la del Padre. Así se consuman de una vez el misterio del nacimiento y la dispensación de la encarnación. El Padre, como tal, glorificándolo, quien ahora es Hijo de hombre, es mayor. Padre e Hijo son uno, pues el Hijo, al nacer del Padre y asumir cuerpo humano, es tomado de regreso a la gloria del Padre. Número 57. El nacimiento, por tanto, no hace que su naturaleza divina sea inferior a la del Padre, porque Él está en la forma de Dios, habiendo nacido de Dios. Y aunque el mismo significado de no engendrado y engendrado parecieran ser opuestos, sin embargo, el engendrado no puede ser excluido de la naturaleza del no engendrado, porque no hay otro de quien pudo derivar su sustancia. Él no comparte en la majestad suprema el ser no engendrado, sino que recibe del Dios no engendrado la naturaleza de la divinidad. Así, la fe confiesa la eternidad del unigénito Dios, aunque no pueda comprender su engendramiento o comenzar en este caso. Su naturaleza nos prohíbe decir que alguna vez comenzó a ser, pues su nacimiento existe más allá de los comienzos de los tiempos. Pero confesamos que existía antes de toda creación o existencia de tiempo, y al mismo tiempo no dudamos en pronunciar que nació en la eternidad sin tiempo, pues creemos en su nacimiento sabiendo que nunca tuvo un comienzo. Número 58. Buscando destruir su naturaleza, los herejes se apoyan en ciertos versículos como el Padre es mayor que yo, o pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36, Marcos 12:32. Es un reproche contra el unigénito Dios, que no sabía el día ni la hora, y que si es Dios nacido de Dios, no tiene la perfección de la naturaleza divina, pues tiene la limitación de la ignorancia, es decir, una fuerza más fuerte y externa que él mismo, triunfando sobre su debilidad, lo hace cautivo de su debilidad y por tanto, sea solo un derecho aparente que hace a esta confesión inevitable y que los herejes en su frenesí quieran hacernos llegar a una interpretación blasfema. Las palabras son del Señor mismo y podrían ustedes preguntar, ¿qué podría ser más impío que corromper sus palabras claras por nuestro intento de explicarla? Número 59. Pero antes que investiguemos el significado y la ocasión de estas palabras, primero apelemos al juicio del sentido común. ¿Es creíble que Él, que es el autor de todas las cosas presentes y futuras, no conozca todas las cosas?
Si todas las cosas son por Él y en Cristo, de tal manera que todo está en Él, ¿no acaso debe conocer todas las cosas siendo que existen por Él y en Él? Por virtud de su naturaleza que no es nesciente, ¿puede ignorar lo que está en o por Él? Pero lo que deriva solamente de Él, su origen, y tiene en Él solamente la eficiencia de su causa, de su estado presente y futuro, puede estar fuera del alcance de la percepción de su naturaleza, por lo que logra todo aquello que es y en quien existe todo lo que es y será. Jesucristo conoce los pensamientos de la mente, como ahora los motivos alborotados de ustedes, los cuales continuarán en el futuro. Oye el testimonio del evangelista. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes no creerían y quién le iba a entregar. Juan 6:64. Por su propia virtud, su naturaleza podía ver el futuro y predecir las pasiones dormidas de la mente. ¿Crees que no sabía ese futuro que viene por medio de Él y en Él? Él es Señor de todo lo que poseen otros. ¿No es Señor de su propio conocimiento? Recuerda lo que está escrito de Él. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y en Él. Y Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1:16. También dice, fue el deseo del Padre que en Él habitara la plenitud y por Él reconciliar todas las cosas consigo mismo. Colosenses 1:19. Toda la plenitud está en Él y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y son reconciliadas en Él en aquel día de reconciliación que esperamos. ¿No sabía entonces el tiempo que está en sus manos, que determina por su misterio el día de su venida, el cual el apóstol escribió? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también vendrán con Él en gloria. Colosenses 3:4. Nadie ignora lo que es por sí mismo y en sí mismo. Cristo vendrá y ¿no sabrá el día de su venida? En su día, pues, el apóstol dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. ¿Podremos creer que no lo sabía? La naturaleza humana mira lo que determina hacer según su capacidad. El conocimiento del fin deseado acompaña el deseo de actuar. ¿No acaso el que nació de Dios conoce lo que está en Él y es por medio de Él? Los tiempos existen por Él. El día está en su mano, pues el futuro está constituido por medio de Él y la dispensación de su venida está en su poder. ¿Está su entendimiento tan oscurecido que su naturaleza retardada no le dice lo que Él mismo ha determinado? ¿Es Él como el bruto y la bestia que animados sin razón, sin anticipación o sin conciencia de actos impulsados por el deseo irracional proceden a su fin en un camino incierto y fortuito? Número 60. Pero, ¿cómo podemos creer que el Señor de gloria, al no ser capaz de saber el día de su venida, tenía alguna naturaleza imperfecta y discordante, sujeto a la necesidad de venir, pero ignorante del día de su venida? Esto haría a Dios más débil que el poder de la ignorancia, la cual quita de Él la prerrogativa del conocimiento. Entonces, ¿por qué damos ocasión a la blasfemia si imputamos debilidad a Cristo y defecto a Dios el Padre, diciendo que Él limitó al unigénito de conocimiento, a su Hijo, en quien tiene contentamiento, que le negó con malicia el saber la consumación futura? Lo hizo sufrir al dejarle saber el día y la hora de su pasión, pero lo privó saber del día de su poder y la hora de su gloria entre los santos. ¿Le quitó la bendición del conocimiento mientras le concedía presciencia de su muerte? La conciencia temblorosa del hombre no se atreve a presumir a pensar así de Dios, o adscribirle de tal mancha de debilidad humana que el Padre negara alguna cosa al Hijo, o el Hijo, quien nació Dios, deba poseer un conocimiento imperfecto. Número 61. Explicación de la frase, nadie sabe ni los ángeles de Dios, sino solo el Padre. Pero Dios es amor y todo es del Padre. El que ama no tiene envidia. Quien es Padre es enteramente Padre. Este título no admite avenencias. Nadie puede ser parcialmente Padre y parcialmente no. Un Padre es Padre en respecto a su personalidad total. Todo lo que Él es también está presente en el Hijo, pues la paternidad fragmentada es imposible.
No que la paternidad se entienda a una autogeneración, sino que un padre es completamente padre en todas sus cualidades para el descendiente suyo. De acuerdo a la constitución de los cuerpos humanos, los cuales están hechos de elementos diversos y compuestos de varias partes, el padre debe ser padre totalmente, pues un nacimiento perfecto da al hijo todos los elementos diferentes y partes que están en el padre. El padre es padre de todo lo que es suyo. El nacimiento procede de la totalidad de sí mismo y constituye el todo del Hijo. Dios, sin embargo, no tiene cuerpo, sino una esencia simple. No hay partes en él, sino una plenitud que abarca todo. No hay nada revivido, sino que todo es viviente. Por tanto, Dios es vida total y uno, no compuesto de partes, sino perfecto en su simplicidad. Y como Padre, debe ser padre para su engendrado en todo lo que él mismo es, pues el nacimiento perfecto del Hijo demuestra que el Padre es perfecto en todo lo que tiene. Por tanto, si él es propiamente el Padre del Hijo, el Hijo debe poseer todas las propiedades del Padre. Pero, ¿cómo puede ser esto si el Hijo no tiene la cualidad de la presciencia, si hay algo de su autor que le falta en su nacimiento? Decir que alguna propiedad de Dios no existe en él es como decir que no tiene ninguna. ¿Qué es propio de Dios sino el conocimiento del futuro, una visión que abarca al mundo invisible y el porvenir y que tiene frente a sí todo lo que no es pero será? Número 62. Pablo, el apóstol a los gentiles, presagia la falsedad impía, es decir, que el unigénito Dios era parcialmente nesciente. Escucha lo que dice: y ser instruidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, 2 al 3. Dios es el misterio, y en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos en Él. Pero una porción es una cosa y la totalidad es otra. Una parte no es lo mismo que todo, ni todo puede ser llamado una parte. Si el Hijo no conoce el día, todos los tesoros del conocimiento no están escondidos en Él, pero Él tiene todos los tesoros del conocimiento, por tanto, no ignora el día de su venida. Recordemos que esos tesoros del conocimiento están escondidos en Él. Él no está deseando tenerlos. Según Dios, los tesoros están en Él. Según el misterio, están escondidos, pero Cristo, el misterio de Dios, no se esconde de nuestras mentes y vistas. Ya que Él es el misterio, veamos si es ignorante cuando dice que no sabe el día. Si en alguna otra parte su profesión de ignorancia no implica que no sepa, aquí también es muy errado llamarlo ignorante si dice que no sabe. En Él están los tesoros de sabiduría, y así su ignorancia es una economía más que ignorancia. Así podemos asignarle una razón para su ignorancia, sin decir que no sabía. Número 63. Siempre que Dios dice que no sabe, profesaría ignorancia, pero no bajo el defecto de ignorancia, tampoco por debilidad, porque no es el tiempo de hablar o del plan divino de ser ejecutado todavía. De esta manera le dice Abraham: el lloro de Sodoma y de Gomorra ha llegado al colmo y sus pecados son en extremo muchos. Por tanto, descenderé y veré si han hecho conforme a esto, y si no, lo sabré. Génesis 18, 21 al 22. Aquí vemos a Dios ignorando lo que sucede en Sodoma y Gomorra. Él sabe que los pecados de las ciudades son gravosos, pero debe descender para ver si es cierto y darse cuenta si ellos no lo han hecho así. Observamos que ignora, aunque sabemos que sabe. Y cuando es tiempo de actuar, Él sabe. Este conocimiento no es, por tanto, un cambio de ignorancia, sino la venida de la plenitud del tiempo. Él espera pacientemente hasta cuando sepa el momento, pero no debemos suponer que Él no sepa. Por tanto, no ignora lo que sabe, y su conciencia de saber que ignora es una economía divina en palabra y hecho. Número 64.
De esta manera, no podemos dudar que el conocimiento de Dios depende de la ocasión y no de algún cambio de su parte. La ocasión no hace que obtenga conocimiento, sino que declara conocimiento, tal como aprendemos de sus palabras a Abraham. No pongas tus manos sobre el muchacho ni le hagas algo, pues ahora sé que temes a Dios y que no has escatimado a tu propio Hijo amado por amor a mí. Génesis 22:12. Dios sabe ahora, pero ese ahora sé es una profesión de ignorancia previa. Sin embargo, no es verdad que Dios no supiera la fe de Abraham, pues antes está escrito: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Y por tanto, ahora sé marca el tiempo cuando Abraham recibió este testimonio, no cuando Dios comenzó a saber. Hemos escogido este pasaje para consideración, pero hay muchos en el Antiguo Testamento que tratan del conocimiento de Dios para mostrarnos que cuando Dios dice que no sabe, no es por alguna ignorancia suya, sino por causa de la ocasión. Número 65. Hallamos a nuestro Señor sabiendo y presentándose como no sabiendo muchas cosas. Por ejemplo, no conoce a los obreros malvados, pues dice: entonces juraré, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Él declara con juramento que no los conoce. Sin embargo, sabe que son obreros de iniquidad. No los conoce no porque ignore, sino porque la iniquidad de sus obras los hace indignos de ser conocidos por el Señor, y Él los niega con juramento santo. Por la virtud de su naturaleza no puede ser ignorante. Por el misterio de su voluntad rechaza saber. Otro ejemplo es cuando el Dios unigénito no conoce a las vírgenes insensatas que no se prepararon con aceite cuando Él entra al tálamo de su venida gloriosa. Ellas vienen e imploran, y lejos de conocerlas, Él declara: de cierto les digo, no las conozco. Mateo 25:12. Ellas vienen y ruegan, y esto lo compele a reconocerlas, pero su profesión de ignorancia se refiere a su voluntad, no a su naturaleza. Ellas son indignas de ser conocidas a quien nada está oculto. De aquí, para que no atribuyamos su ignorancia a alguna torpeza, inmediatamente dice a los apóstoles: velen, porque no saben el día ni la hora. Mateo 25:13. Cuando les ordena velar, porque no saben el día ni la hora, señala que no conocía a las vírgenes, porque por haber dormido y sido negligentes, no tenía aceite, y por tanto eran indignas de entrar en su recámara. Número 66. El Señor Jesucristo, entonces, quien escudriña el corazón y la mente, no tiene debilidad en su naturaleza como para no saber, pues según vemos, incluso el hecho de su ignorancia procede de la omnisciencia de su naturaleza. Sin embargo, si hubiera alguno que le imputara ignorancia, que tiemble, pues el que conoce los pensamientos de ellos les dirá: ¿por qué piensan maldad en sus corazones? Mateo 9:4. El que todo lo sabe y no ignora los pensamientos y obras de nadie, algunas veces pregunta como si no supiera. Por ejemplo, cuando pregunta a los apóstoles quién fue la mujer que tocó el borde de su manto, o incluso a los mismos apóstoles cuando discuten entre ellos mismos, o a los condolientes en la muerte de Lázaro preguntándoles dónde estaba el sepulcro. Pero su ignorancia no era ignorancia, excepto en palabras. Es contra la razón que supiera desde lejos de la muerte y entierro de Lázaro, pero no supiera dónde estaba el sepulcro. También que pudiera saber los pensamientos de la muerte y no conocer la fe de la mujer. También que no le sea necesario preguntar por nada, Juan 16:30, pero sea ignorante de la disensión de los apóstoles. Pero Él, que conoce todas las cosas, algunas veces, por una economía práctica, confesa ignorancia, aunque no sea ignorante. Así, en el caso de Abraham, Dios oculta su conocimiento por un tiempo, como en el caso de las vírgenes insensatas y los obreros malvados, y rechaza reconocer a los indignos. Así, en el misterio del Hijo del Hombre, cuando pregunta, como si fuera ignorante, se expresa su humildad,
se acomodó a sí mismo a la realidad de su nacimiento en la carne en todas las cosas respecto a la debilidad de nuestra naturaleza. No en el sentido que haya llegado a ser débil en su naturaleza divina, sino que Dios, nacido hombre, asumió la debilidad de la humanidad, pero sin reducir su naturaleza inmutable por una de debilidad, pues su naturaleza inmutable estaba en la carne. El que era Dios es también hombre, pero el ser hombre no deja de ser Dios. Caminando como hombre, habiendo nacido hombre y probando serlo, pero permaneciendo Dios la palabra. Frecuentemente usa el lenguaje de hombres, aunque Dios, hablando como Dios, hace uso frecuente de términos humanos. Y no sabe lo que todavía no debe declararse o no reconoce por ser algo indigno. La explicación continúa en el párrafo 67 del próximo video. Recuerda que si deseas obtener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, debes suscribirte al canal, darle un like y mandar un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com para que puedas obtener una copia del libro con todas las notas explicativas de frases y palabras difíciles a veces de entender en el libro.